Y vamos a comenzar entonces. Bueno, Vale. pues buenas tardes a todos y muchas gracias por participar de este webinar dentro del ciclo de conferencias, oportunidades y desafíos de la normativa europea para el sector TIC gallego. Hoy tenemos un webinar que va a tratar sobre la nueva regulación en telecomunicaciones y atención al cliente, adaptación y oportunidades para el sector TIC gallego, que va a ser dado por Jorge Cabaleiro, que seis consultan en Wobis, ¿no? Un, un webinar que nos va a tratar sobre la ley de atención a la clientela, a quién aplica, las nuevas obligaciones, la lucha contra el fraude telefónico, las obligaciones para los operadores y los contact centers, el análisis de las primeras estadísticas de impacto. También va a hacer referencia a la Ley de Mercados y Servicios Digitales, a la DMA y la DSA, y al Reglamento de Inteligencia Artificial, sobre todo con detalle enfocado a las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Como en el resto de webinars, queremos todo esto, como he comentado antes, es un ciclo que hacemos junto a DataLife, que las tácticas hacemos conjuntamente, y le quería dar primero la palabra a Lucía, luego Castro, que es la gerente de DataLife, y luego va a hablar Óscar Santos por parte de Cluster TIC y luego posteriormente le damos la palabra a Jorge. Solo pediros que por favor luego va a haber un turno para ruegos y preguntas, que tengáis el sonido desconectado y al final o entre medias creo que Jorge también os va a comentar, según vayamos por tramo podéis estar interviniendo. Así que bueno, muchísimas gracias y Lucía te dejo la palabra. Muchas gracias, Andrés, y bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, como comenta Andrés, este ciclo lo organizamos conjuntamente con el Cluster TIC. Es parte del proyecto EDI-Data Life, o ese Hub de Innovación Digital Europeo, Data Life, que estamos aquí en Galicia, ¿vale? No estamos por el mundo adelante. Y surge porque, bueno, Andrés y yo comentamos que hay mucha legislación nueva europea alrededor del sector TIC, que efectivamente a veces se ve estas nuevas legislaciones como barreras para el sector, pero que también presentan oportunidades, porque, bueno, sobre todo para las tecnológicas medianas y pequeñas, porque os ponen un poco en el mismo nivel, os ayudarán a competir con las más grandes, ¿no? Yo simplemente quería comentaros un poco lo que es DataLife, por si hay alguien que no nos conoce. Vale, DataLife es un hub de innovación digital que tiene como misión acelerar la transformación digital en los sectores de las ciencias de la vida en Galicia. Veis ahí las cadenas de valor que cubrimos. Los hubs de innovación digital en general son una iniciativa que surge de la Comisión Europea. Hay unos 200 en toda Europa que han sido seleccionados por la Comisión como de excelencia. DataLife es uno de ellos, ¿vale? DataLife también fue escogido por la Xunta de Galicia como estratégico para Galicia, porque efectivamente a mí me gusta decir que las cadenas de valor que cubrimos son aquellas en las que Galicia no puede fallar. No podemos fallar en la alimentación, en los biorecursos, en la salud. Son cadenas críticas para nuestro desarrollo. Aunque veis ahí a la derecha las tecnologías en las que nos especializamos, lo cierto es que desde el año pasado Europa y todo el mundo cree que la tecnología clave que más tenemos que promocionar es la inteligencia artificial. Como una gran parte de nuestro trabajo no está enfocado al sector tecnológico, sino a las empresas de esas cadenas de valor, solemos hablar del dato, que es lo que mejor entienden ellas, ¿no? Tengo datos, los tengo desperdigados, los recojo en papel, tengo que integrarlos, no les estoy sacando valor. Y entonces les hablamos de las demás tecnologías. A vosotros, efectivamente, yo creo que todas ellas os resultarán familiares. Siempre me gusta incidir en que DataLife es una asociación, es decir, somos una asociación que tiene personal propio, pero también tenemos a nuestros socios y gracias a ellos damos servicios bastante avanzados. No tenemos ánimo de lucro, no hemos venido a hacer dinero.
Somos privados, no somos la Xunta ni ninguna consellería y trabajamos juntos desde 2020, con lo cual pues diría que somos una asociación bastante bien avenida. A diferencia de los clústeres, nosotros no necesitamos una gran cantidad de socios, solo queremos aquellos socios que son necesarios para ese cambio en la transformación digital de las entidades gallegas. Por lo tanto, tenemos a diferentes centros tecnológicos, a las universidades públicas, CEUGA y también los clústeres, ¿no? El clúster TIC casi podría estar del lado izquierdo de esta diapo porque son ofertantes tecnológicos, ¿no? Representan a la oferta tecnológica. El resto de clústeres representa a la demanda tecnológica, a los sectores que necesitan esa digitalización. Y después contamos con algunas empresas tractoras especialmente comprometidas con Galicia y con su competitividad. Os voy a dejar esta diapo así para daros una visión, porque la verdad es que hacemos muchas cosas y muy diferentes entre sí. Estos son las 4 tipologías de servicio que Europa dice que tienen que dar los hubs de innovación digital. Digamos, el núcleo duro de estos servicios son los servicios tecnológicos, el Test Before Invest, donde el equipo de DataLife hace asesoramiento tecnológico y a través de nuestros socios, las universidades y los centros, damos servicios tecnológicos como pruebas de concepto, testeado, validación de productos tecnológicos a un nivel bastante avanzado. También tenemos varios demo labs y, bueno, promovemos el uso de ciertas tecnologías más avanzadas, ¿no? Como por ejemplo los espacios de datos. Y después tenemos todos los servicios blandos que acompañan al desarrollo tecnológico. Hoy en particular lo que estamos haciendo aquí, que es un sarao para nosotros en DataLife, forma parte de los servicios de ecosistema. Muchos de los socios de Cluster TIC nos conocerán porque también forma parte de ese tipo de servicios la conexión entre oferta y demanda. Os presentamos a empresas que necesitan productos que ya estáis vendiendo. Acceso a financiación es otra tipología de servicio que incide en una de las mayores barreras para la digitalización, los dineros, ¿vale? Ahí trabajamos traccionando convocatorias públicas, pero también trabajando con fondos privados de inversión y hacemos mentorización a startups tecnológicas. Y ya por último, pues la formación, que también es otra de las barreras, la falta de conocimiento. DataLife sobre todo se centra en formación específica para las empresas de nuestros sectores, aunque hay algunas de las formaciones que ya tenemos en el aula virtual del proyecto que podrían ser interesantes para proveedores tecnológicos, como espacios de datos, ¿no? Que creo que es un tema, bueno, que a algunos les resulta nuevo y donde nosotros ya hemos trabajado bastante. Nada más, no quiero robaros mucho tiempo, os dejo pues mi contacto y también os dejo ahí un formulario por si os interesa alguno de los servicios que os he comentado. Sin más, le paso la palabra a Óscar y espero que disfrutéis del seminario. Gracias. Gracias, Lucía, Óscar. Sí, nada, muchas gracias a todos por asistir. Muy breve, es decir, revisando la lista de inscritos, a gran mayoría, un porcentaje muy alto son socios do clúster, por tanto non vamos a incidir quen é o Cluster TIC, simplemente, pois, bueno, sí incidir na necesidade deste tipo de eventos. Recentemente lanzamos unha encuesta dentro do proxecto de Allocate que estamos en Coruña e a gran maioría das empresas que contestaron pois identificaron como a gran barreira para a implementación da IA o tema regulatorio e o gran desconocemento, o gran valor que se lle pode aportar nesta línea. Por tanto, creo que, bueno, tanto entidades como nós, como DataLife, organismos intermedios, temos esa responsabilidade de intentar achegar. É certo que é algo no que se empeza a construir e a ter en conta cando nos ven a policía pola casa, non empezamos a construir os proxectos cunha visión regulatoria e eso pois ten as súas consecuencias despois e no ámbito da IA creo que é fundamental escoller, saber dos distintos LLMs que existen de distintas regións, a implicación que ten usar uns ou outros para que despois os proxectos, dependendo da súa envergadura, pois non se caigan ou teñan penalidades grandes, non? Entonces, bueno, creo que aquí
todos temos que contribuir a reducir. É unha temática que todos escapamos dela un pouco porque soe ser bastante pesada, pero non podemos escaparlle e nada, escoitar a Jorge, seguramente tanto como empresas tecnolóxicas tamén como usuarios, pois seguro que aprendemos cousas interesantes. Nada máis. Muchas gracias, Óscar. Jorge, cuando quieras. Genial, Andrés, mil gracias. Bueno, agradecer primero al Cluster TIC por la posibilidad de realizar este webinar y también agradeceros a todos los asistentes vuestro tiempo, porque una ponencia sobre legislación a las 3:45 de la tarde post comida es un plan fantástico para quedarse dormido. Hacéis bien en no poner la cámara, yo también lo haría si fuera vosotros, pero voy a intentar hacer que sea lo más amena posible. No sé qué hago, porque normalmente, o sea, mi rol es más de consultor y acabo hablando siempre de regulación y voy a intentar darle un pequeño giro para que sea lo más interesante y ameno posible. Entonces, al final de cada normativa, pues pararé un segundito y quien quiera hacer alguna pregunta o levantar la mano o levantar algún tema que le parezca relevante, por favor, no os cortéis. Así lo hacemos un poquito más entretenido. Para mí la clave al ver regulación no es tanto tararearos cada uno de los artículos, sino intentar encontrar lo que comentaba Óscar y Lucia de DataLive, ¿no? Son fuentes de oportunidades. Fuentes de oportunidades y en ocasiones también de fortalezas, ¿no? De crear barreras de entrada para otras empresas, pues porque la ejecución y el cumplimiento de cierta normativa no siempre es sencillo, no siempre es fácil y no siempre viene libre de dolor, y es algo que todo el mundo tiene que pasar, y el que lo pase antes pues puede tener una ventaja competitiva sobre otras empresas, ¿vale? En esta presentación vamos a tocar 4 normativas. 2 de ellas son nacionales. La verdad es que en España este año en tema de telecomunicaciones el Ministerio ha estado súper activo. Un sector que tradicionalmente pues tiene una evolución normativa no excesivamente elevada. Este año ha tenido un par de normas relevantes y en los últimos 2 años y está muy en boga de todos, y luego un par de normativas europeas, la Ley de Mercados y Servicios Digitales, que nos afecta a todos, y como no eres nadie si no hablas de IA, por supuesto hablaremos del reglamento de la IA. En esta ocasión no, o sea, se enfocará un poco en el mercado de las telecomunicaciones, pero siendo un reglamento tan generalista como lo que es, realmente aplica a todo el sector TIC en toda Europa o que opere con usuarios europeos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por la norma más reciente, ¿vale? Esta es la Ley de Atención a la Clientela. La verdad es que hay un montón de noticias y el Ministerio se ha hartado a publicitarla, porque realmente a nivel usuario, a todos nosotros como usuarios nos va a afectar de sobremanera. El típico contacto que haces con tu proveedor de servicios, con tu banco, con tu Naturgy, Iberdrola de turno, etcétera, ¿vale? Es el tipo de empresa a la que va a afectar a esos servicios básicos de interés general, siempre que tengan más de 250 empleados y facturen una cierta cantidad. O sea, va a seguir habiendo proveedores locales de servicios básicos de interés que estén exentos de esta norma, que está muy bien porque realmente pone un umbral bastante elevado en las exigencias que tienen, ¿vale? Y como un punto bastante interesante es que incluye empresas públicas, que normalmente cuando ves la normativa el gobierno es muy, o el legislativo es muy listo y opta por decir, vale, pues el sector público está excluido, y realmente aquí no. Aquí también las empresas públicas están incluidas, con lo cual es una oportunidad de negocio, o va a imponer obligaciones a estas empresas, tanto en el sector público como en privado, que va a crear un puñado de oportunidades tanto en el sector público como en el privado, ¿vale? Lo fundamental a nivel normativo es que básicamente obtenemos más derechos como usuarios, ¿vale? O sea, si lo veo desde el punto de vista del usuario, me garantizan un servicio gratuito, accesible y universal, es decir, a mí y a cualquier persona, que esto implica también gente, pues eso, con algún tipo de discapacidad o dificultad de habla, etcétera. Es decir, que se está garantizando el acceso a todo el mundo en igualdad de condiciones, básicamente. Se da mayores derechos a los usuarios y además
se debe facilitar un método gratuito para, pues eso, para consumidores y usuarios con problemas de comunicación, ¿vale? Aquí nosotros lo que hemos detectado o lo que vemos a nivel telecomunicaciones, ¿vale? Primero, son servicios de acceso a las consultas, quejas y reclamaciones. Es decir, yo como usuario, si hago una queja, una consulta, una reclamación, tengo que tener trazabilidad. Es decir, que se van a tener que implantar sistemas de ticketing que sean accesibles también al usuario final, que tú tengas información, que puedas consultar en qué estado está esa consulta o esa queja, esa reclamación, que es que van a ser soluciones pues interesantes que a lo mejor hasta ahora se quedaban dentro de la casa y que ahora van a tener que exponer a los clientes. El soporte a la omnicanalidad, porque evidentemente si te llama una persona con algún problema o dificultad en el habla o le ofreces lenguaje de signos o lo tienes que ofrecer algún tipo de sistema de texto, entonces, pues eso, la comunicación tienes que soportarla en muchísimos más sistemas y aparte, evidentemente la IA y los sistemas de autogestión que están súper de moda se van a poner, pues eso, van a refinarse y van a ser más, hay oportunidades en ese aspecto, ¿vale? Es obligatorio otros temas. Nosotros como gallegos, evidentemente, que te atiendan en gallego. Es decir, si tú lo solicitas como usuario aquí en Galicia, puedes solicitar atención en gallego. Algo curioso, porque esto me pasó hace un par de semanas cuando llamé a mi proveedor de energía, que cuando le pides al UBR que te atiende en gallego y la IA te atiende en gallego, cuando pasa la gente deja de atenderte en gallego, este tipo de situaciones se dan y realmente para el contact center puede llegar a ser complejo, especialmente teniendo en cuenta que en algunos servicios la atención tiene que ser 24/7, 365 días, tener capacidades para aquellos usuarios que lo solicitan, es decir, personal que pueda atender en gallego o en euskera o en catalán, o bueno, pues en las lenguas cooficiales de todo el territorio español, ¿no? Y aparte, bueno, un tema súper interesante es que el 95% de las llamadas tienen que ser atendidas en menos de 3 minutos. Es decir, como usuarios vamos a experimentar mayores derechos en cómo nos atienden, en el lenguaje que nos atienden, en el idioma. Tenemos derecho a que nos atienda un ser humano, que va un poco en contra de la tendencia, las máquinas nos dominan, ¿no? Un poco en contra de esa tendencia. De hecho, es una de las grandes críticas del sector del contact center y de los business processors, de los BPOs, vamos, de la gestión del contact center, que va en contra de la tendencia del mercado. Pero bueno, yo creo que a todos sí que es verdad que si solicitas que un humano te atienda, yo creo que es legítimo solicitarlo y que te atienda un humano y que te atiendan en menos de 3 minutos, ¿vale? Entonces, aquí realmente lo que nos vamos a encontrar o lo que nos estamos encontrando como proveedores de comunicaciones son demanda de servicios de enrutamiento inteligente, es decir, saber en qué idioma o de dónde proviene la llamada para enrutarlo a un agente con las habilidades lingüísticas que se requiera. ¿Vale? El trabajar 24/7, 365 días a la semana, muchas veces no es posible o es preferible que los agentes que estén en esas horas o un 31 de diciembre a las 3 de la mañana no esté en el contact center físicamente, sino que lo haga desde casa, es decir, que haya un trabajo en remoto, la posibilidad de trabajar en remoto para esos turnos más complicados, ¿vale? Y luego, por supuesto, el contact center va a querer evitar que solicites la ayuda de un humano y que tu solicitud o tarden en atenderte más de 3 minutos, con lo cual ya estamos viendo soluciones de IA más complejas, chatbots, etcétera, que ayuden al usuario a resolver su problemática o su consulta con la mayor brevedad posible, sin necesitar un humano y además en menos de 3 minutos, ¿no? Para poder cumplir estos KPIs, ¿vale? Entonces, pues estas son algunas de las oportunidades que nosotros hemos identificado en la parte del contact center, ¿vale? ¿Qué más nos vamos a encontrar? Pues prioridad de acceso a personas de edad avanzada, por ejemplo, identificar las consultas claramente y grabar las quejas y consultas. Es decir, nosotros como usuarios vamos a ganar un montón de derechos que al final son funcionalidades o son capacidades que el contact center a día de hoy a lo mejor no tiene o en muchas ocasiones no tiene y que realmente van a tener que implementar, ¿vale? Entonces, vemos también muchísima demanda de soluciones de grabación de llamadas e incluso que el usuario final pueda acceder a la propia grabación de la llamada si tengo una queja. Sistemas de, pues eso, lo que comentaba antes, ¿no? De acceso a tu queja y reclamación, poder saber cómo está el ticket, cómo va avanzando, si no va avanzando. Mucha solución de transcripción de IA para añadir a estos tickets y a estas quejas. Y una de las grandes controversias, bueno, a ver, aquí lo último que os puedo contar de esta normativa es que el Ministerio ha sacado
un par de resoluciones, ¿vale?, al respecto de esta normativa. O sea, esta normativa permite, evidentemente, pues eso, generar reglamentación adicional. En este caso son un par de resoluciones del Ministerio, ¿vale?, que a lo mejor lo habéis escuchado, que es en la parte de identificación y separación del servicio de atención a la clientela y de la parte comercial, es decir, si me están atendiendo como cliente o si me van a vender algo, el uso de un prefijo, que es el prefijo 400. A lo mejor alguno lo ha leído por ahí, ¿no? Pues en estas resoluciones que han salido hace 1 o 2 semanas escasamente, que están ahora en consulta, ¿vale?, establece eso, el uso del prefijo 400 cuando nos llamen para una comunicación comercial. Es decir, que si una empresa me intenta vender algo, debería de salir en el marco de esta normativa, es decir, a la gente que la aplica, a esas empresas de servicio básico, deberían identificarse por el servicio 400. Y además le da a las telcos la obligación de saber si estás siendo una comunicación comercial o no comercial. Y en caso de que sea comercial y no tenga el prefijo 400, bloquear la comunicación. Esto es un tema bastante controvertido porque, claro, el operador dice, ¿cómo sé yo que una comunicación es comercial si no escucho lo que están diciendo, ¿no? Que efectivamente el operador no puede escuchar las comunicaciones de todo el mundo para saber si es una comunicación comercial o no comercial, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en un punto de evolución de esta normativa en la que lo que se busca es que nosotros como usuarios podamos reconocer cuando nos contacta una empresa para vendernos algo, básicamente, como un objetivo comercial, usando un prefijo y unas obligaciones también para las telco que están obteniendo que más de una telco ya no está muy de acuerdo, ¿vale? Entonces, estamos viendo, esto es una de las grandes evoluciones, uno de los grandes cambios que está sufriendo el sector de las comunicaciones, en este caso de las comunicaciones de voz, y que veremos cómo va evolucionando. Pero bueno, nosotros por ahora estamos viendo, pues eso, novedades y muchos avances en demanda de soluciones para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería la parte de ley de atención a la clientela y vamos a soltar ahora otra normativa. Entonces, antes de ir a la siguiente, no sé si alguno de vosotros tiene alguna cuestión, duda o comentario acerca de lo comentado, o tiene algo que les gustaría, pues, exponer y que podamos comentar, o continúo. Voy a dar 10 segunditos, por si alguno tiene miedo inicial a romper el hielo. Hola, soy Sonia. Tengo aquí Hola, una Sonia. pregunta. Sí. Vale, mira, yo quería tener claro lo que significa empresas con más de 250 empleados, que facturen más de 50 millones. Es decir, por ser una empresa con esa facturación, ¿qué le implica? Es decir, si no da servicios básicos de interés general, No le aplica, ¿vale? O sea, aquí, estos son aditivos, ¿vale? Es decir, si tú eres una empresa de básico de interés general, agua, electricidad, gas, transporte de pasajeros, servicios postales, y además tienes más de 250 empleados y facturas más de 50 millones y con balance superior a 43 millones, entonces sí te afecta, ¿vale? Si no, a priori, no debería afectar. De acuerdo. Y lo que es aplicable a la Administración del Estado, es decir, bueno, la Administración del Estado obviamente no subcontrata a las empresas muchos servicios. Entonces, nosotros proactivamente deberíamos de reclamar a la Administración que tenemos que implementar todo eso, aunque no lo tengamos en pliego o en contrato. Ahora mismo, o sea, si lo tienes, o sea, es una muy buena pregunta. Realmente, lo más probable es que os lo exijan sin que tengáis, sin ningún tipo, básicamente. O sea, es el estilo de la administración. Porque al final lo normal es que en el pliego te exijan que cumplas con la normativa, etc. Entonces, al final sí que tiene cierto aspecto retroactivo, ¿no?, en la aplicación, porque yo he ganado un pliego, imagino, hace 4 años y yo no contaba con esto y ahora tengo que contar con esto. Pues en ese caso sí, pero bueno, al final para la administración es un tema de incumplimiento normativo, es decir, en el momento en el que la normativa entra en vigor, tu obligación es cumplirla. No te tiene que pagar nadie para que la cumplas. Es decir, para que tú puedas contratar con la administración o con cualquier otra empresa, tendrás que cumplir la normativa vigente en ese momento. Y entonces, si tienes que aplicar algún cambio en tu operativa o en los servicios que ofreces para poder cumplir con la legislación, lo harías independientemente de si tuvieses el contrato o no lo tuvieses para poder contratar en ese aspecto. Entonces, va a ser complicado reclamarle a la administración
que subvencione, entre comillas, por decirlo de alguna forma, el cumplimiento normativo en este tipo de aspectos. No sé si responde a tu pregunta, Sonia, o no, pero bueno. Eso. Sí, perfectamente. Gracias. No sé si alguien más tiene algo que decir, si no, pasamos a la siguiente, que a mí es de las que, la verdad es que esta normativa es de las que más me han gustado este año a nivel telecomunicaciones, porque es para mí de las más interesantes o de los avances más interesantes en la parte de las comunicaciones de voz, ¿vale? Que es la orden ministerial para combatir estafas de suplantación de identidad y a través de teléfono y SMS y garantizar la identificación de llamadas, ¿vale? Es una ley que va en paralelo a la de atención a la clientela. Esta ley se aprobó antes que la ley de atención a la clientela, que es justo la anterior, y es curioso porque en su texto ya hace mención a la ley de atención a la clientela. Entonces, es curioso como cuando sacaron esta ley anterior a la ley de atención a la clientela ya estaba haciendo menciones a una ley futura, ¿no? Entonces, es una de esas pequeñas curiosidades normativas que ocurre aquí, ¿vale? Esta ley nace fruto de algo que creo que hemos sufrido y tristemente seguiremos sufriendo todos, que es el constante asedio de llamadas no identificadas que normalmente son potencial spam o directamente un fraude, ¿no? O sea, gente que hace un tiempo móviles, seguro que os acordaréis, hace 8 meses os dejarían de llamar móviles intentando venderos servicios de operadores de telefonía o de proveedores de energía, ahora os llamarán números de Cantabria, de Valencia y de Murcia. Y eso es justo nace de esta ley, ¿vale? Lo que buscaba o inicialmente el objetivo de la misma es mejorar la confianza en el canal telefónico, porque lo cierto y tristemente es que prácticamente todos los que estamos aquí, si no conocemos quién nos está llamando, no vamos a coger la llamada, ¿vale? A nivel obligaciones de operadores, es decir, esto es una ley que obligaba a operadores a bloquear las llamadas, ¿vale? Lo que estaba ocurriendo en muchas ocasiones y que los bancos lo sufrieron sobremanera es que los clientes estaban recibiendo llamadas que suplantaban la numeración del propio banco. Es decir, a mí me llamaba Banco Santander, o sea, bueno, me llamaba un número que se supone que es de Banco Santander, yo lo miraba online, efectivamente es Banco Santander, pero con la persona con la que estoy hablando no es de Banco Santander, es un delincuente, básicamente, o intentando estafarme, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta normativa es que eso deje de ocurrir. Y básicamente lo que obligaba era a los operadores a bloquear aquellas llamadas que o bien tenían el CLI es básicamente el número que se muestra en el dispositivo de teléfono, modificado, ¿vale? O sea, si no está bien conformado con el plan de numeración nacional, si no está atribuido a ningún servicio, si estás lanzando tú la llamada o si la recibes por esto pasaba que te llamaba alguien desde Holanda y realmente, o sea, que el fraude se perpetraba desde un país que no era España, pero simulaban que el teléfono era nacional, ¿no? Entonces, el objetivo de esta normativa es bloquear todas las llamadas que no estén conformadas o que sean un posible fraude, ¿vale? En ese aspecto. ¿Qué más se decía? Pues realmente una de lo que os comentaba antes, ¿no? Que se prohíbe el uso de la numeración móvil para llamar a los usuarios finales, ¿vale? Es decir, todo eso que antes recibíamos por numeración móvil, seguro yo lo he notado, seguro que también lo habéis notado vosotros, que ya no llaman desde móvil, que llaman desde numeración, desde prefijos de comunidades autónomas españolas, básicamente. Entonces, eso es por esta normativa, ¿vale? Y también se establecía el uso de los rangos 800 y 900 para el canal de atención al cliente, que los 800 y 900 son numeración gratuita, ¿vale? Nosotros lo que hemos visto a raíz de esta normativa es que los contact center y las empresas nos piden formas y servicios que les permitan dar al usuario final información de quién les está llamando. Es decir, yo como banco quiero que mi usuario final, para que me coja el teléfono, sepa, aunque no tenga mi número, que soy yo el que le va a llamar. Es decir, que yo soy el banco, que de verdad que soy el banco. Y también lo que vemos es que hay una demanda por parte de los operadores en dar información también a los usuarios finales de
si te va de avisarte, ¿no? Es decir, esta llamada puede que sea fraude, ¿vale? Entonces, son una serie de casuísticas que han surgido no solo fruto de esta normativa, sino de la desconfianza que se ha generado en el canal de voz a lo largo de los últimos años por temas fraude y también por un poco el uso del canal de voz de forma un poco agresiva con todos nosotros, ¿no? Con llamadas con decenas de llamadas en ocasiones entre las 3 y las 6 de la tarde que normalmente se sabe que, pues eso, que no son deseadas, ¿no? Además, un tema que está aún encima de la mesa, que aún no está implementado, pero se tendrá que implementar en los próximos meses, es el bloqueo de SMS, ¿vale? Fundamentalmente SMS y MMS. El RCS da un poco más igual, entre comillas, porque el RCS, que es el mensaje, que es como un SMS enriquecido, está certificado y verificado, ¿vale? En origen. Entonces, es difícil hacer una suplantación. Pero en el caso de SMS, no. O sea, seguro que todos habéis recibido o un SMS que pone Guardia Civil, tienes que pagar tu multa en las próximas 24 horas o te quitamos el coche, o de BBVA, que tú, sin ser un cliente de BBVA, que tienes que acceder a tu cuenta bancaria, ¿vale? Pues este tipo de casuísticas que aún a día de hoy siguen existiendo en esta normativa también se busca atajar, ¿no? Realmente aquí lo que buscan es como tener una base de datos única que va a ser un registro en la CNMC para bloquear cualquier envío de SMS con caracteres alfanuméricos que usen un alias que no esté identificado. Es decir, que si recibes un SMS con alias Santander, se busca que efectivamente sea Santander y no cualquiera diciendo que es el Santander pues porque al final realmente genera una confianza en el usuario que no es real, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco estadísticas, porque siempre es interesante ver las estadísticas de este tema, porque la normativa se aprobó hace casi un año. Y bueno, pongo el ejemplo de Finlandia porque fue el primer país de la Unión Europea, uno de los primeros países de la Unión Europea en implantar una normativa muy similar. Es decir, esta normativa que se ha implantado en España está claramente inspirada por la normativa finlandesa, ¿vale? Y que nos ha dado unos datos, ¿no? O sea, en Finlandia se bloquea una media o se bloqueaba, esto es ya de hace unos meses los datos, ¿vale? 200.000 llamadas diarias en sus primeros meses, ¿vale? Y bueno, haciendo un poco aritmética sencilla, tampoco me he hecho grandes reglas de tres, ¿no? Contando con 9,2 millones de líneas móviles, básicamente han bloqueado 0,65 llamadas por línea móvil, ¿no? Para que os hagáis una pequeña idea. En España, a 18 de agosto, esto es los datos que publicó el Ministerio. Se bloqueaban 434.000 llamadas, casi 435.000 llamadas diarias, es el doble que en Finlandia. 48 millones en total, pero claro, es que en España hay 63 millones de líneas móviles. Esto quiere decir que, más o menos, en los primeros meses se han bloqueado 0,15 llamadas por línea móvil y mes. O sea, no sé a quién se las han bloqueado, a mí seguramente no. Igual alguno de vosotros ha llevado las mías. Pero bueno, o sea, realmente da que pensar en la utilidad de la normativa. Le seguí dando seguimiento, evidentemente, a los datos, a las estadísticas, sobre todo porque en junio cambió un poco, o sea, la implantación de la normativa en operador era progresiva y en junio se entró en vigor el bloqueo de llamadas en itinerancia, ¿vale? O sea, si llamaban desde fuera de España simulando que eran un número nacional, esas llamadas había que bloquearlas, el operador tenía que bloquearlas, ¿vale? Entonces, subió un poquito bastante, un 80%, entonces, bueno, podemos intuir que a lo mejor, aunque causalidad no implique correlación, o correlación no implique causalidad, mejor dicho, asumimos que es por estas llamadas en itinerancia. En cuanto veamos los datos de estos últimos meses, a ver si ya se han bloqueado las mismas o no, pues tendremos alguna idea más, pero bueno. Y sí, o sea, ahora se están bloqueando del orden de 562.500 llamadas diarias, ¿vale? Pues a un puñado más, pero tampoco los números siguen sin ser una gran cosa, ¿no? O sea, a cada uno de nosotros le han bloqueado una llamada cada 4 meses, básicamente. Entonces, bueno, tampoco me voy a poner a juzgar la efectividad de la norma, pero una de dos, o no estaba ocurriendo tanto fraude o esta no es la forma o la efectividad de esta norma es muy limitada. Entonces, bueno, nosotros, eso, lo que comentaba antes, ¿no? Creemos que sigue habiendo margen
para soluciones que le den al usuario final información, ¿vale? Al final, si tú tienes información sobre quién te está llamando y sabes que efectivamente es quien te está llamando, podrás tomar una decisión informada sobre si cogerlo o no cogerlo, ¿no? Entonces, y es un tema que estamos viendo a día de hoy, una gran demanda por parte de contact centers y grandes empresas también, de que ven un problema en la contactabilidad y quieren solucionarlo, y esta normativa no lo ha arreglado. Es decir, la gente sigue sin coger el teléfono móvil, ¿vale? Y esto es la segunda normativa nacional que hemos tenido en términos de telecomunicaciones, ¿vale? Voy a saltar a normativa europea, vamos a ampliar nuestro horizonte geográfico. Pero antes, si alguien tiene pues, alguna cuestión, duda o demás, antes de pasar al siguiente bloque, pues también que hable ahora, o bueno, se dejarán dudas después también, pero puedo hablar. Yo te quería hacer una consulta, Jorge, es preguntarte el motivo por qué se han trasladado, porque entiendo que en la orden ministerial no estaban los números fijos, ¿no? Porque ahora hemos visto ese traslado ahora de repente eso, te llama alguien de Teruel y es alguien para venderte algo, cuando antes siempre eran teléfonos móviles, no se incluyeron los fijos y se ha ido un traslado ahí. Y luego lo de también la parte de inteligencia internacional en su día, muchas empresas de telecomunicaciones veían dificultad porque, bueno, a lo mejor eran llamadas que se originaban desde Rusia, haciéndose pasar por un número español y muchas veces joder, pues era difícil incluso evitarla. No sé cómo están haciendo eso o preguntarte, aunque yo, y luego también creo que lo que dices tú de avanzar hacia esto va a ser el día que haya identificador de llamadas y que sepas exactamente quién está llamándote, porque si no es que... Sí, a ver, la entrada en numeración fija es una casuística directa de la prohibición de uso de numeración móvil. Es decir, así que es verdad que los operadores ahora están muchísimo más pues, controlados a la hora de a quién le dan y a quién no le dan numeración móvil. Hay un control mucho mayor, ¿no? Es decir, al final, el fraude realmente es como el agua, ¿no? Un poco, o sea, la metáfora más tradicional del mundo, pero se cuela, va a seguir el camino de la menor resistencia. Es decir, si ahora el operador no me va a dar numeración móvil porque es más complicado obtener numeración móvil, porque además la numeración móvil muchas veces requiere que haya un DNI detrás y identificarse con quién tiene la línea, pues cogeré numeración fija e intentaré realizar fraude pues, con numeración fija, ¿vale? Porque es más sencillo, porque al final es como es, ¿no? Y lo mismo con el tema internacional, es decir, si de forma internacional me van a bloquear la numeración hacia España, pues lo normal es que, pues sí, se reduzca la cantidad de fraude internacional, que se usen operadores más piratas, que eso también pasa, me refiero. Al final, en España hay que tener en cuenta que hay más de 800 empresas con licencia de operador, ¿vale? O sea, aquí la mayoría, sí que es verdad que el 90% de la gente, más del 90% de la gente está, pues, Telefónica, Vodafone, más Orange, Digi, por ejemplo, pero hay más de 800 que están cursando tráfico. Quiero decir que es fácil que haya una manzana podrida bueno, realmente cursar tráfico da dinero. Quiero decir, o sea, a un operador, para un operador el fraude es dinero porque es tráfico. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Para mí, la normativa tiene esos fallos, ¿no? O sea, bloquear 0,156 llamadas por línea móvil mes. Yo a veces recibo una llamada de Accenture que me quiere contratar en domingo, quiero decir, y me sorprende, o sea, la gente de recursos humanos no me consta que trabaje en domingo, ¿no? Entonces, el fraude sigue y seguirá ocurriendo, con lo cual, a ver, esta normativa está bien porque al final esto es todo como una cebolla, ¿no? Vas poniendo capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa. No hay una solución que sea lo que llaman un silver bullet, ¿no? O sea, una bala de plata, como dicen en inglés. O sea, al final tienes que acumular soluciones, ¿no? Pero bueno, para nosotros, o sea, nosotros como Quobis lo que realmente creemos es que lo más relevante es dar información al usuario, ¿no? Y que sea el usuario el que decida, de forma consciente y con información veraz, evidentemente, de si quiere atender o no quiere atender una llamada. Si tú me llamas de Iberdrola y yo no te quiero atender, pues no te quiero atender. No pierdo tiempo yo y tampoco pierdes tiempo tú, quiero decir, nadie pierde tiempo. Si me llamas de Iberdrola y sé que eres Iberdrola y me apetece cogerte, pues entonces realmente nadie pierde. Es decir, es una conversación fructífera. Entonces, para nosotros eso sería
el mundo ideal, ¿no? Como se dice en Disney. Pero bueno, o sea, a día de hoy lo que tenemos es una legislación restrictiva que lo que busca es el control de las comunicaciones, o bueno, el control del fraude o intentar evitar el fraude a través del operador. Y bueno, vamos a pasar un poco a normativa europea. Siempre que se pasa a normativa europea, la normativa es más etérea, más confusa y más compleja que la nacional. Y estos son dos normas que, bueno, ya tienen igual año y medio o 2 años ya. Igual no son las más conocidas o las que tienen una aplicación mayor, pero lo cierto es que, bueno, parte de su aplicación ha sido súper escalonada, es decir, especialmente la ley de mercados digitales, ¿vale? La principal diferencia entre la DMA, la de mercados digitales, y la de servicios digitales, es que la DMA es la que os va a generar oportunidades como empresas, realmente, y la DSA, fundamentalmente, a la mayoría de las empresas lo que le va a generar son obligaciones y derechos a los usuarios, ¿vale? O sea, es la fundamental. ¿Por qué? Porque la DMA realmente solo afecta a los... O sea, es una ley antimonopolio, ¿vale? Es decir, es una ley que busca que los grandes players de los mercados digitales no sean tan dominantes en el mercado y se abran empresas más pequeñas y que haya un terreno de juego más equilibrado. Mientras que la DSA lo que busca es que los usuarios tengan más derechos, ¿no? Que haya transparencia en procesos de moderación de contenido, que se elimine el contenido digital, bueno, contenido ilegal, transparencia en algoritmos de recomendación. Al final son derechos para los usuarios, ¿vale? Entonces, realmente, la normativa que genera más oportunidades es la DMA y la DSA nos va a generar más obligaciones, ¿vale? La ley de servicios digitales, como os comentaba, afecta a los servicios de transmisión, de memoria caché y de alojamiento de datos, servicios intermediarios, con usuarios en la web. Si tenéis alguno de estos servicios, pues tendréis una serie de obligaciones que fundamentalmente es eliminar contenido ilegal, proteger a los menores, transparencia de anuncios y las oportunidades que nosotros vemos que no afectan tanto a la parte de telecomunicaciones en este caso, son servicios de consultoría, moderación de contenidos, personalización de anuncios, ese tipo de servicios y de soluciones son las que se abren con esta normativa. A nivel comunicaciones, la más interesante es la ley de mercados digitales, ¿vale? ¿Por qué? Porque además de afectar a un montón de plataformas de intermediación, como puede ser Google Maps, Google Play, al App Store, Booking, etcétera, afecta a servicios de comunicación, ¿vale? Que son los de Meta, que son WhatsApp y Messenger. Entonces, en la parte que no es comunicación, pues va a haber oportunidades a empresas más pequeñas para acceder a las funciones del sistema, de los sistemas operativos, no te pueden bloquear de las App Stores, ciertos márgenes comerciales que se encontraban en la Store de Apple, por ejemplo, que se consideraron abusivos y los limita. No te obliga solamente a vender a través de la aplicación de Store oficial del sistema operativo, puedes reenviar a un tercero, bueno, da una serie de derechos en todo lo que es la parte, pues eso, de anuncios, de sistema operativo, de navegador, ¿vale? En la parte que más toca las comunicaciones, nos encontramos algo bastante interesante, ¿vale? Y que realmente se ha empezado a explotar durante este año, hace 3 o 4 meses, no este año, bueno, 2025, hace 3 o 4 meses, salieron las primeras empresas, ¿vale? Que, porque obliga realmente la DMA, la parte de interoperabilidad, afecta, además de los servicios, pues eso, de buscadores, de App Store, bla, 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 también afecta a Meta en sus facetas de Messenger, Facebook Messenger y WhatsApp, ¿vale? Entonces, lo que obligan es a que haya interoperabilidad entre servicios de comunicación de terceros. O sea, si nosotros en Cobis tenemos un servicio de comunicaciones unificadas, ¿vale? Entonces, si quisiésemos y tuviésemos tiempo, porque realmente no es fácil, la parte, sí que es verdad que la normativa no entra en la parte contractual y la parte más técnica y logística de estas integraciones, que son complejas, complicadas, y ya se han encargado pues, de que sea un proceso tedioso y que requiera bastante tiempo, pero bueno, si se quisiese, cualquier aplicación podría interoperar con Messenger y con WhatsApp. Ahora mismo, en sesiones de chat 1-1,
también en grupales, esto lo incorporaron creo que hace bastante poquito, hace 3 meses o así. Y para 2027 tienen que abrir la parte de vídeo y de voz. Es decir, que para el año que viene la voz y el vídeo tienen que interoperar con otros servicios de voz y vídeo. Esto es medianamente interesante porque las dos normativas previas anteriores, la de atención a la clientela y la de fraude, se basan o tienen su base más legal en la parte de numeración, ¿vale? Y de comunicaciones a través de una numeración. Pero si estás hablando en Messenger o en WhatsApp, son comunicaciones que se llama over the top, ¿no? Por encima. Entonces, no tienen una numeración, no funcionan por numeración per se, son comunicaciones a través de Internet. Entonces, realmente, la interacción entre las normativas previas en comunicaciones de voz vía WhatsApp va a ser interesante. Es decir, porque yo como empresa, si soy Iberia y tengo el WhatsApp de Iberia, es un canal. WhatsApp es un canal, no es un número de teléfono. ¿Qué pasa si Iberia me puede llamar por el canal de WhatsApp, no me puede llamar por el canal de WhatsApp? O mi banco, si tengo a mi banco en WhatsApp, me puede llamar a través de WhatsApp, no me puede llamar. Ese tipo de interacciones van a crear ahí un gris en la normativa que a ver cómo se resuelve. Yo la verdad es que tengo bastante curiosidad, ¿vale? Pero bueno, eso, comentaros que la ley de mercados digitales en materia de comunicaciones nos afecta específicamente en servicios de interoperabilidad. Y voy a saltar ya a la última normativa, que es, por supuesto, el reglamento de la IA, el último y, por supuesto, no menos importante, como debe ser. Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna cuestión al respecto de esta parte. A nadie le gusta la normativa de la Unión Europea. A mí tampoco, la verdad. No genera dudas ni ganas de interaccionar con ella. Especialmente el reglamento de IA. O sea, este reglamento para mí bueno, muchos o la mayoría de vosotros recordaréis el reglamento de protección de datos, seguro. Esto fue 2022, 2021, ya ni me acuerdo. Con la pandemia ya se me juntan las fechas, ya no me doy cuenta. Y se parece mucho por varios motivos. Primero, porque es un reglamento, es decir, es de directa aplicación en todos los países de la Unión Europea. Mientras que otras normativas hay que transponerlas, es decir, hacer una normativa nacional conforme a las guías que te dice la Unión Europea, en este caso no, es de aplicación directa. Y además es bastante etéreo, entre comillas, es decir, es una normativa que es compleja, es larga y es difícil de entender. Igual que el reglamento de protección de datos, o sea, yo creo que hay poca gente que realmente entienda a la perfección y en su detalle esta normativa. A mí me cuesta. O sea, yo os voy a dar 4 pinceladas realmente porque es compleja, yo no la entiendo del todo, y os voy a dar algunos recursos porque creo que es realmente lo más interesante de la normativa de IA, cuando son, ya no me acuerdo cuántas páginas son, pero son varios cientos de páginas de normativa. Leérsela es difícil. Entonces, es preferible que tengáis ciertos recursos, que estéis actualizados y que sean de utilidad y que podáis usar en el futuro. Pero sí que me gustaría dar unas pocas pinceladas, ¿vale? El reglamento de IA va a aplicar a mucha gente. O sea, no solo al proveedor de la IA, sino que si despliegas una IA también te va a aplicar a ti en cierta medida, no en la misma capacidad, pero sí en cierta medida, si eres un importador o distribuidor también, o si lo integras, ¿vale? Entonces, prácticamente, si estás ofreciendo algún sistema de IA, tienes que tener en consideración el reglamento de la IA y por lo menos echarle un vistazo y ver en qué medida si te afectan alguna, ¿vale? Hay ciertas cosas excluidas, ¿vale? Que son seguridad nacional, es decir, los servicios de seguridad nacional no están, las autoridades de terceros países para cooperación pues tampoco, si solo lo vais a usar para I+D, tampoco se le aplica. Bueno, hay una serie de casos, de casuísticas en las que, bueno, podéis olvidaros un poco de esta normativa, ¿vale? No la tenéis por qué considerar tanto. Fundamentalmente lo que se hace o lo que busca esta normativa, como creo que está bien, es decir, regular ciertas cosas que pueden irse de madre rápidamente es positivo y que a lo mejor en otros entornos jurídicos no ocurre, pues busca limitar los usos, hacer pues eso, ciertas obligaciones de control y de uso de las mismas, sobre todo garantizar los derechos de los usuarios
de distintas formas, ¿no? Hay una forma, hay un pequeño texto que realmente a mí me alegró un montón cuando lo leí, ¿vale? Que es que, por ejemplo, obliga a la información de interacción a los usuarios, excepto en un momento, que es cuando resulte evidente desde el punto de vista de una persona física razonablemente informada, atenta y perspicaz. Esta es una de esas perlas que a mí me gusta decirle a la IA que me diga, vale, o sea, por favor, interpreta esto y dime, ¿sabes? O sea, como IA, dime quién sería esta persona, ¿no? Porque me gustaría saber, o sea, normativamente, quién consideras que es este tipo de ejemplo medio de la Unión Europea. Y este fue el resultado, ¿vale? O sea, si vuestros usuarios son un periodista con más de 4 décadas de experiencia, pues no tenéis que avisarles de que están usando una IA. Y si no, pues sí, es decir, que si os aplique este reglamento, pues lo tengáis en cuenta porque, salvo que vuestro usuario sea Iñaki Gabilondo, pues creo que es a considerar, ¿vale? Bueno, más allá de las bromas, que siempre está bien hacer una pequeña broma con ese tipo de normativas tan pesadas, hay 3 tipos de IAs, se clasifican en 3 tipos de IA. Hay ciertas, lo que llamaríamos IAs prohibidas o prácticas prohibidas, que, bueno, que es cae un poco o sea, cae dentro de lo que sería lo sentido común, ¿no? Que sería tácticas subliminales manipuladoras o engañosas para distorsionar el comportamiento o explotar vulnerabilidades de edad, discapacidad o condiciones socioeconómicas, temas de puntuación social, creación de bases de datos de reconocimiento facial, inferir emociones, bueno, ese tipo de prácticas, pues no se pueden hacer, ¿vale? O sea, lo que queremos es evitar un poco Black Mirror, ¿no? O sea, la serie de un futuro distópico en el que la IA nos domine, aunque seguramente pasa al final igual, en este caso por lo menos tenemos algunas prácticas prohibidas que tenéis que considerar, ¿vale? ¿Qué más tipos de IA se consideran? Pues las IAs de alto riesgo. Y aquí seguramente muchas de vuestros usos o algunos de vuestros usos de IA sí que a lo mejor caen, ¿vale? Y aquí hay o sea, con las IAs de alto riesgo hay un montón de obligaciones al respecto, ¿vale? Que mencionaré a continuación, ¿vale? Pero tened en cuenta que si estáis usando la IA para alguno de estos temas, infraestructuras críticas, gestión de trabajadores, garantías de cumplimiento de derecho, tengáis cuidado porque a lo mejor es una IA de alto riesgo, ¿vale? Hay algunos casos en los que no aplicaría, pero bueno, en el caso de que aplique, vais a ver un montón de obligaciones, ¿vale? Que básicamente son documentación, como se ha hecho en el Reglamento de Protección de Datos, acerca de cómo funciona la IA. Es decir, tienes que documentar cómo funciona, dar instrucciones de usos claros, te van a obligar a tener una gestión de calidad, te van a obligar a marcar a tu IA con un sello de la Comunidad Europea, tienes que tener una consultoría de riesgos para saber qué riesgos tiene tu IA, tienes que tener un sistema de gestión de calidad, en fin. Hay un montón de obligaciones, tanto para el proveedor de la IA como para la empresa que la use, que son a tener en cuenta y que realmente son una carga normativa y documental relevante, ¿vale? Y a tener en cuenta, por supuesto. ¿Qué otras IAs se consideran en el reglamento? Pues los sistemas de uso general, que eso yo creo que prácticamente los usamos todos, ChatGPT, Gemini, etc. También hay algunos que se consideran con riesgo sistémico que tienen alguna obligación adicional, ¿vale? En este caso, como usuarios, si sois usuarios, pues no vais a tener problema, pero si estáis implementándola dentro de vuestras soluciones, tened en cuenta que tenéis que, pues eso, tener cierta documentación y tener cierta consideración legal desde el diseño en términos pues eso, de análisis de riesgo, de documentación de cómo funciona la plataforma, la transparencia en el uso de algoritmos, en fin, hay una serie de temas que son relevantes y a tener en cuenta. Nos quedan 5 minutos y ya voy a la última slide para así acabamos en tiempo y si hay alguna cuestión, pues perfecto. Y estos son algunos recursos útiles que yo creo que algunos seguro que, o muchos ya los conoceréis y algunos a lo mejor no. Si no los conocéis, genial, ya los conocéis y si ya los conocéis, pues es un recuerdo, ¿vale? Hay un blog de este señor, Kai Cenat, que es bastante interesante, que junta normativa de la Unión Europea en materia de IA y actualiza el blog cuando hay alguna normativa adicional. Entonces, en este blog pues vais a poder ver cualquier pequeña normativa que salga alrededor de la IA, más allá del reglamento, que es interesante. La Unión Europea facilita un formulario para que pongáis qué tipo de empresa sois, qué hacéis, etcétera, para ver qué obligaciones
tenéis como empresa, si sois usuarios, si sois integradores, si sois fabricantes, etcétera, qué es su utilidad. La ESIA, que la tenéis a un paso allí, si nos sirven las guías de ellos, a lo mejor podéis llamarles a la puerta y que os las actualicen, ¿vale? Porque realmente los tenéis realmente extraordinariamente cerca, pero bueno, sí que es verdad que tiene 10 o 12 guías que realmente son interesantes, ¿vale? Y son mucho más amenas que leerse lo que sería el PDF de la Unión Europea de la normativa y la explican con dibujitos y con cosas que siempre ayuda. Un dibujito de vez en cuando entre el texto está guay, siempre te quita un poco de peso, ¿no? Y luego lo último, a día de hoy no existen organismos notificados. Estos organismos son los que os van a dar, o lo que van a dar a los proveedores, integradores de la inteligencia artificial, el sello, ¿vale? El sello de que cumplen con la normativa. A día de hoy no existe ninguno. Yo lo busqué, bueno, a día de hoy no lo sé, miento. Lo busqué hace 2 semanas, igual en las últimas 2 semanas hay alguno nuevo, ¿vale? O salió alguno, pero hace 2 semanas no había ninguno. Y esta web está bastante bien porque, bueno, puedes buscar organismos notificados no solo para el reglamento de la IA, pero bueno, para otros reglamentos que si necesitáis, pues eso, conocer quién sería el organismo que os tiene que dar pues una certificación y ese tipo de cosas, pues podéis buscarlo ahí, ¿vale? Y nada, 3 minutos de finalizar. Yo creo que no tengo nada más que decir. Si alguien tiene algún comentario o duda, es un muy buen momento. Si no, creo que no he dejado aquí mi contacto, pero bueno, seguro que Andrés, el Cluster TIC lo tiene, si no es el mío, es el de Quobis, y cualquier cosa que podáis necesitar o lo que sea, pues encantado de intentar ayudaros. Creo que hay una pregunta por parte de Lucía. Sí, bueno, más que una pregunta, os quería comentar que Datalife se ha reunido con la ESIA hace poquito y me alegra decir que la ESIA pondrá a disposición de todo el mundo un sistema de consultas, ¿vale? Consultas rápidas para el AI Act y también probablemente una convocatoria a finales de año para aquellas consultas que ya requieren mucho más trabajo, ¿no? Que no son rápidas. Entonces, bueno, que sepáis que además de unas guías con dibujitos, pues con un poco de suerte habrá una persona del otro lado que pueda resolver dudas concretas. Ya sé que bueno, puede parecer que están tardando, pero que van a llegar ahí y que va a estar disponible. Y también tendrán una sandbox regulatoria. Han hecho un piloto con 12 empresas, pero la idea es que saquen una convocatoria para poder utilizar una sandbox, ¿no? Que como sabéis, pues es, digamos, pues un sitio donde un sitio entre comillas, donde podréis probar sistemas que tienen que tener en cuenta una o varias regulaciones. Entonces, bueno, eso está llegando, llegará probablemente en España antes que en otros sitios y creo que efectivamente tenemos que aprovechar que han decidido instalarse en Coruña para sacarles provecho. Nada, genial, Jorge, muchas gracias, me ha encantado. No sé si hay alguna persona más, tenemos un minuto. Si quiere decir algo. Bueno, yo creo que para aquel que quiera, si Jorge no tiene, se le puede compartir la presentación, pues si Jorge no tiene inconveniente. Y nada, pues Jorge, darte las gracias. Yo creo que podríamos hablar de alguno de los temas bastante más rato. Y nada, darte las gracias, Jorge. Ha sido muy interesante y como siempre a Lucía también por esta colaboración y que vendrán más sesiones conjuntas. Así que nada, bueno, muchísimas gracias a todos en una hora complicada para participar y nada, nos vemos próximamente. Saludo a todos. Y gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.